Hola, queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar sobre la importancia del sacramento de la confirmación. Hay muchos católicos que están bautizados y confirmados, pero viven como si no lo estuvieran. Y el objetivo de esta reflexión es tomar conciencia, despertar, darnos cuenta de que tenemos que vivir nuestra dimensión bautismal y nuestra confirmación como soldados y testigos de nuestro Señor Jesucristo. Así que escuchemos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1285. Es preciso explicar a todos los fieles que la recepción del sacramento de la confirmación es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. ¿Qué significa eso? Que si yo no me confirmo, que si yo no llevo a mis hijos a recibir el sacramento de la confirmación, la gracia santificante que el Espíritu Santo nos concedió el día de nuestro bautismo queda inactiva. Y nosotros que ya estamos confirmados, al escuchar estas reflexiones, entonces al tomar conciencia reactivamos esa gracia del Espíritu Santo en nosotros. Y qué importante es volver a recordar desde la palabra de Dios y desde el catecismo de la Iglesia Católica la importancia de este sacramento. San Pablo le dice a Timoteo: no hagas estéril la gracia del Espíritu Santo que has recibido. Eso nos puede ocurrir también a nosotros si no estamos recordando y formándonos y meditando y ahondando en la importancia y en los efectos de todas las gracias y frutos que producen en nosotros los 7 sacramentos. Escuchemos lo que dice el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el evangelista Felipe comenzó a predicar el evangelio valientemente, ungido y movido por el Espíritu Santo, que lo capacitaba como un apóstol, fue tan exitosa su predicación que ante el anuncio de la nueva noticia del reino de Dios y de Jesucristo, los habitantes de Samaria, dice el versículo 12 del capítulo 8, comenzaron a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y se bautizaban hombres y mujeres. Y Felipe ministró el bautismo. Pero hacía falta el sacramento de la confirmación para que se activaran los carismas, para que se activara la gracia santificante y se convirtieran en soldados valientes de Jesucristo. Y dice el mismo capítulo 8, presten mucha atención, en el versículo 14, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios por medio de Felipe y que los había bautizado. Entonces les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Por qué el mismo Felipe no les ministró el sacramento de la confirmación? Porque el sacramento de la confirmación solo le compete al obispo o al que él delegue. Entonces Pedro, siendo el Papa, y Juan, un obispo del colegio apostólico, salen los dos hacia Samaria, territorio samaritano. Estos bajaron de la ciudad de Jerusalén a territorio samaritano y oraron por ellos para que recibieran la plenitud del Espíritu Santo. Ese
es el sacramento de la confirmación, pues aún no había venido sobre ninguno de ellos, solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. Atención lo que dice el verso 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es decir, fueron confirmados en su fe y en las gracias bautismales. Por eso el signo de este sacramento principal es la imposición de las manos por parte del señor obispo sobre el confirmando. Y además recibe otro signo, el óleo santo, el aceite consagrado que se llama santo crisma. ¿Qué significa? Que cuando el confirmando recibe en su frente el aceite por parte del obispo, lo están crismando, es decir, cristificando. En ese momento el confirmado se convierte en otro Cristo sobre la faz de la tierra y recibe la gracia, la unción, la consagración, la investidura del poder y de la fuerza del Espíritu Santo para que, como Felipe, salga valientemente a predicar el Evangelio y provocar conversiones y hacer avanzar en el corazón de los hombres el reino de Dios. Vean qué importante y valioso es el sacramento de la confirmación. Los jóvenes y adolescentes que van a ser confirmados tienen que escuchar esto para disponerse a renovar a plenitud la gracia del Espíritu y que florezcan en ellos los carismas y los frutos del Espíritu Santo. El catecismo nos invita en el numeral 1302 a reflexionar en los efectos que produce en nosotros el sacramento de la confirmación. Esto es una preparación para los que se van a confirmar. Pero para nosotros que ya estamos confirmados, al escuchar esto, nos renovamos. Tomo conciencia para empezar a vivir mi dimensión bautismal y mi confirmación. Escucha y sorpréndete de los efectos del sacramento de la confirmación. Dice, el efecto de este sacramento es la efusión plena del Espíritu Santo, que al igual que los apóstoles, recibirás la gracia y el don del Espíritu Santo como ellos el día de Pentecostés. Y ahí quedas constituido un hijo de Dios que ya había recibido la filiación divina en el sacramento del bautismo, pero aquí se te confirma la identidad de hijo de Dios. Tomas conciencia al recibir este nuevo Pentecostés. Otro efecto, la confirmación confiere un crecimiento y profundidad en la gracia de nuestro bautismo. Es decir, cuando tú fuiste bautizado eras un niño, no estabas consciente, no sabías lo que recibías, pero tus papás y tus padrinos te prestaron la fe y te llevaron a bautizar y recibiste el Espíritu Santo y te convertiste en templo vivo y santuario del Espíritu Santo, pero ahora ya consciente, a una edad entre los 16, 17, 18 años, cuando eres presentado ante el obispo para ser confirmado, dice que entonces el efecto es mayor en ti, porque vas a profundizar, a meditar, a reflexionar ya conscientemente de todas las gracias que recibiste en tu bautismo. Otra, incrementa en nosotros nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios, creados a su imagen según su semejanza, de tal manera que con todo amor y conciencia le podemos decir a Dios, Abba, es decir, Padre.
y comienza a crecer una relación más fuerte entre padre e hijo. Otro efecto, nos une en una firmísima y fiel comunión con Jesucristo. Y el sacramento de la confirmación nos convierte en testigos de Cristo, en soldados de su amor para predicar su palabra y convertirnos en audaces evangelizadores y heraldos del Evangelio. Siguiente efecto, aumenta en nosotros los dones o carismas del Espíritu Santo, entre los cuales el Catecismo menciona en el numeral 1303, recibirás el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de conocimiento, el don de piedad, el don del santo temor de Dios para no ofenderlo más. Y muchos más carismas que San Pablo menciona en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Entonces, en el momento que el obispo te impone las manos, el Espíritu Santo desciende con tal fuerza que en ti se reactivan los carismas de su amor para que te conviertas en un miembro activo dentro de la iglesia. Y ese es el siguiente efecto. El sacramento de la confirmación perfecciona el vínculo de comunión con la iglesia, es decir, te da mayor sentido de iglesia, de pertenencia, y en ese momento empiezas a amar más a la iglesia, a valorarla más, a defenderla y promover la fe, porque ya eres un soldado de Cristo. Otro efecto del sacramento de la confirmación, dice el Catecismo, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para profundizar y defender la fe mediante la palabra de Dios y las obras como verdaderos testigos de Jesucristo, para llevar valientemente el Evangelio en el nombre de Jesús y así abrazar la cruz sin vergüenza, sin miedo, sin cobardía, tan dispuestos a dar la vida por Cristo. Y por último, con esto concluyo. El sacramento de la confirmación, dice el Catecismo en el 1304, la confirmación produce en nosotros un efecto maravilloso, porque imprime en nuestra alma un sello espiritual que nos imprime carácter. Es el signo de que Jesucristo nos ha sellado como cristianos con el sello de su amor, que es el Espíritu Santo. Y así quedamos revestidos de la fuerza de lo alto para que seamos sus verdaderos testigos. He ahí los efectos del sacramento de la confirmación. Esta es una oportunidad para orar en familia y renovar este próximo Pentecostés el sacramento de nuestro bautismo y el sacramento de la confirmación. Les invito a seguir reflexionando en la Biblia y en el Catecismo sobre los 7 sacramentos. Que Dios los bendiga.